Hola muchachos, ¿cómo están? Nuevamente aquí su amigo alias el profe para ver un tema que han estado pidiendo los chicos en el instituto referente a cómo ejecutar los asientos contables básicos. Más que nada les voy a demostrar cómo desarrollar el tema de los asientos contables para las adquisiciones. Entonces vamos a empezar con estos registros contables y espero que les ayude. Este tutorial, vamos a llamarlo así, va a constar de dos partes, posiblemente tres partes, porque es extenso. Quiero que ustedes sepan cómo realizar estos asientos. Muy bien, entonces vamos a ver. Empezamos con el tema teórico. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, estos asientos contables son el ingreso de información, ¿no?, que se realiza en los libros de contabilidad. Eso quiere decir que las empresas eh, tienen movimientos económicos durante su periodo, durante su vida, ¿no?, su vida empresarial, ¿no? Y esos movimientos que se reflejan en los libros contables están dirigidas para todas aquellas personas naturales o jurídicas, ¿no?, que tengan transacciones. Involucra, dice, el movimiento de los recursos del negocio o la empresa. O sea, persona natural igual negocio y persona jurídica igual a empresa, ¿no? Cumpliendo el principio siempre de la partida doble. Muy bien, pero para poder cumplir este tema de la partida doble, hay que cumplir siempre con los principios contables generales de contabilidad, ¿no? Principios contables generalmente aceptados, disculpen, ¿no? Que son 15. Entonces, esos 15 principios contables, ¿no? Los contadores tienen que llevarlo sí o sí para todo registro. En cada registro se cumplen, si no todos, parte de estos principios contables, ¿no?, que nos rigen, ¿no?, que son generalmente aceptados. Entonces, equidad, ¿no?, por ejemplo, que es la imparcialidad entre intereses opuestos. Dentro de una empresa, información sin presunción de dolo, ¿no? Eso quiere decir que hay que ser equitativos, imparciales. Nosotros no podemos parcializar con ninguna persona dentro de una empresa. Seamos nosotros profesionales o colaboradores que tengan que ver directamente a la empresa, ¿no?, que pertenezcamos directamente a la empresa o estemos por fuera, ¿no?, por honorarios. Es que tener muchísimo cuidado. La partida doble, que es la causa-efecto del debe y el haber, igualdad en el registro contable. Es más que nada la igualdad del debe y el haber, ¿no?, en cada registro. El ente, que es la empresa y no los dueños, ¿ya? La empresa es ente, los dueños no son el ente de la empresa. Que la fundaron, sí, pero pueden fundar otras empresas igual a ella. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Bienes económicos son los activos tangibles e intangibles con un valor económico o para ser valuados. Todo en la empresa se evalúa. Hay activos tangibles, ¿no?, que son los inmuebles, maquinarias y equipos, y los intangibles pues son los software, la marca, patente, etcétera, de las empresas. Moneda común denominador en nuestro país es el sol. O sea, toda moneda extranjera que hayamos hecho una adquisición, ¿no?, que hayamos hecho una transacción con monedas extranjeras, tenemos que llevarlo a nuestra moneda de curso legal, que es el sol. Disculpen que ahí sigue apareciendo nuevo sol, me olvidé. Muy bien, empresa en marcha. Quiere decir que la empresa debe estar en funcionamiento, debe existir, debe estar vigente en el periodo contable. O sea, empresas que no están vigentes, que no existen y emiten facturas son empresas fantasma. Cuidado con el lavado de activos. Hay que estar muy atentos a esto, muchachos, ¿ah? Valuación al costo es evaluación al precio del costo o adquisición
o de producción, ¿no? Entonces, cuando hablamos del costo, es el valor de adquisición que nosotros vamos a recuperar en una venta futura, ¿no? La inversión que vamos a recuperar en una venta futura. Esto es cuando compramos para vender o compramos para producir, posteriormente vendemos el producto terminado. Pero ¿qué pasa cuando son los activos inmovilizados? No vamos a vender los activos inmovilizados, pero nos va a generar, en el futuro nos va a generar ganancia, ¿no? ¿Y por qué el costo se aplica ahí? Es por el costo de adquisición. A eso se refiere, del bien, ¿ya? Periodo es la medición del tiempo, ¿no? En una empresa, un tiempo económico que es el lapso de un año, ¿no? De vengado, los hechos se tienen que registrar cuando se conocen, no cuando se cobran o se pagan. Objetividad sin juicio previo, hay que ser razonable, hay que ser neutral. Realización se registran cuando se realiza la operación y existe un acuerdo de por medio, ¿no? El principio de realización, ¿no? Tú tienes que registrar cuando la operación ya existió. No te puedes tú adelantar algo que solamente está en una promesa. Prudencia, mi amada prudencia, entre dos valores siempre se va a tener el mejor criterio de elegir el más bajo, ¿ya? Para no tener problemas con nuestros amigos de la SUNAT. Uniformidad, ¿no? Los estados financieros se tienen que presentar todos los años de la misma manera, de la misma forma, las políticas contables. Si es que hay una variación, tiene que comunicarse a todos los colaboradores, ¿no? A todos, no solamente a la plana contable, ¿no? Todos tenemos que estar enterados. En una empresa moderna, todo se tiene que saber. Significación, importancia relativa, hay que actuar con el sentido más práctico, no hay que hacernos mucho problema, ¿no? Y esto tiene que ver muchísimo con la comunicación, con las preguntas que hay que hacer. Hay que tener el mejor criterio para resolver cualquier caso. Hay que tener muchísimo cuidado, muchachos. Exposición, los estados financieros deben, dice, contener toda la información básica y adicional para la adecuada interpretación de la situación financiera y resultados económicos de la empresa. ¿Qué significa que esto? Que cuando nosotros vamos a exponer el resultado de los estados financieros, debe contener todita la información. No debe de faltar absolutamente nada. Nada que me olvidé o que va a ser para la próxima vez. No. Los contadores deben de proporcionar toda la información. Los administradores deben ayudar en este tema. Debe haber una sinergia para que esto pueda ir en buen camino. Nunca hay que olvidarse y jamás uno tiene que tomar una decisión previa consulta, y menos aún cuando arriba de uno está una persona encargada. Siempre hay que coordinar, siempre hay que enterar a las personas, no tomar decisiones propias que puedan acarrear dificultades o problemas para la empresa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para registrar los asientos contables hay una forma, ¿no? Entonces dice que para registrar los asientos, primero lo que vamos, se escribe primero las cuentas en el lado del debe, ¿no? Y luego en las cuentas en el lado del haber, ¿no? Siempre en orden descendente, de menor a mayor, ¿no? En aplicación dice de la partida doble, que es la igualdad entre el debe y el haber, la sumatoria de los importes de las cuentas del debe tienen que ser iguales a la cuenta del haber. Ese es en pocas palabras, el tema de la partida doble. Igualdad entre el debe y el haber. Como mínimo deben de existir dos cuentas para que suceda esto. Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Hay que estar seguro de lo que se está haciendo. Vamos a ver las reglas básicas para el registro de estas cuentas. Primero, tienes que preguntar lo que está ocurriendo. ¿Qué vas a registrar? Tienes que estar 100% seguro de lo que vas a registrar y siempre vas a utilizar el sentido común. Tienes que pensarla, no registrar por registrar. Por ejemplo, miren, supongamos que nosotros nos dedicamos a vender computadoras, ¿no?
Entonces, esas ventas de computadoras acarrean una compra de computadoras. O sea, ese es el costo que nosotros vamos a adquirir esta computadora para vender, ¿no? El costo de adquisición, que es la inversión que vamos a recuperar en una venta futura. Sin embargo, en un momento, ¿no?, la empresa también va a necesitar computadoras para utilizarlas en facturación, supongamos, ¿no? Entonces, el negocio de la empresa es compra y venta de computadoras y ha comprado adicionalmente computadoras para su uso. Entonces, esas computadoras para su uso vendrían a ser su activo inmovilizado, su activo fijo. ¿Ven la diferencia? Por una parte, compra para vender y por otra parte, compra para utilizar. Entonces, los dos son adquisiciones, ¿ya? Son compras que necesita la empresa. Entonces, nosotros tenemos que saber a ciencia cierta qué es lo que vamos a comprar para asignarle correctamente la cuenta contable que le corresponda. Muy bien. Se identifican los elementos, que es el primer dígito que interviene en la operación a registrar. Los elementos del plan contable o de nuestro plan contable general empresarial aquí en el Perú, ¿no? Es el elemento 1 que tiene que ver con el activo, el elemento 2 que tiene que ver con el activo eh, realizable, ¿no? El elemento, vamos a ordenar. El elemento 1 tiene que ver con el activo disponible, que es el dinero, ¿no? Que eso lo vamos a ver posteriormente, ¿no? También tenemos el exigible, que son las cuentas por cobrar, que sigue siendo el elemento 1. El elemento 2, que es el activo realizable, que son las mercaderías, ¿no? El elemento 3, que son los activos inmovilizados, que es el activo fijo. El elemento 4, que tiene que ver con el pasivo. El elemento 5, que es el patrimonio. El pasivo son las deudas que tiene la empresa. El elemento 5, que tiene que ver con el patrimonio, ¿no? Con cómo inicia la empresa, con la deuda que tiene la empresa con los socios, los accionistas. También ahí se refleja el resultado. El elemento 6, que tiene que ver con el gasto, ¿no? Por costo y gasto por naturaleza. El elemento 7, que tiene que ver con los ingresos. Y por último, el elemento 9, que tiene que ver con el análisis del gasto, ¿no? Eso ya lo vamos a hacer posteriormente, pero los voy adelantando. Esos son los elementos, ¿no? El primer dígito de las cuentas, ¿no? Del plan contable. Dice, por lo menos debe utilizarse una cuenta del debe y una cuenta del haber, ¿no? Para que se cumpla el tema de la partida doble. Hay que ver si solo se va a provisionar, o sea, si solamente se va a sentar lo que está sucediendo, sea ingresos o sea ventas, ¿no? Y también si se va a cancelar, porque son cuentas distintas las que se van a utilizar, ¿no? Se verifica si se aplica cuenta de destino cuando hay una provisión de gastos, ¿no? Y se aplica el principio de la partida doble. Siempre se va a aplicar el principio de la partida doble, ¿no? Vamos a recordar las cuentas contables, por ejemplo, del activo, su saldo inicial y final debe aparecer en la columna del debe, ¿no? Donde se van a anotar, está acá arriba no va a aparecer, ¿no? Lugar de anotación, las cuentas contables de lo que vamos a ver, saldo inicial y final, asiento, si aumenta o disminuye y en qué estado financiero se va a encontrar, ¿no? Entonces, el activo, ¿no? Su saldo inicial y final siempre va a estar en el debe. Cuando nosotros vamos a sentar contablemente, va a aumentar cuando estas cuentas se van a destinar al debe y va a disminuir cuando van al haber, ¿no? En el pasivo, saldo inicial y final van a estar en las columnas del haber. Va a aumentar este pasivo cuando se asiente en el haber y va a disminuir este pasivo cuando se asiente las cuentas en la columna del debe, ¿no? Las cuentas del patrimonio, ¿no? Su saldo inicial y final siempre y por siempre van a estar en la columna del haber. Van a aumentar estas cuentas del patrimonio
en la columna del haber y van a disminuir cuando se asientan en las columnas del debe, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza de estas cuentas. Y el estado financiero que va a contener este activo, pasivo, patrimonio, va a ser el que se encuentre en el estado de situación financiera. Muy bien. Y tenemos otro estado, pues otro estado financiero que se llama el estado de resultado integral, el cual va a estar integrado por los ingresos, las cuentas de los ingresos. No hay saldo inicial ni final porque esto es anual, o sea, cada año termina de registrarse, no acumula. Muy bien, en los ingresos, ¿no? Los asientos van a aumentar cuando se registren en la columna del haber y van a disminuir cuando se registren en la columna del debe. Y en las cuentas del gasto van a aumentar en las columnas del debe y van a disminuir en las columnas del haber. Y van a contener el estado de resultado integral. Recuerdan que el estado de situación financiera, que son estos de acá, ¿no? Estos de acá son la foto del momento, ¿no? En cualquier momento tú puedes obtener un estado de situación financiera, ¿no? Que para presentar por un apalancamiento financiero, vamos a decirle así. Pero el de acá, que es el estado de resultado integral, los ingresos y gastos, el resultado final lo va a dar en el año que termina, ¿ya? Y viene a ser, bueno, si la primera es la fotografía, el otro va a ser el video, ¿no? La película de la empresa que va a revelarte la gestión de todo ese año. Muy bien, entonces ya tenemos adelantado esto previo a los asientos contables que vamos a desarrollar. Muy bien, entonces para nunca olvidarnos, acá le vamos a ver nuestro amado Charlie, ¿no? Las columnas van a reflejar la columna del debe y la columna del haber, ¿no? Las columnas del debe van a contener todo lo que tiene que ver con activos corrientes y no corrientes, ¿no? Va a contener las cuentas o los elementos del gasto por naturaleza y las cuentas analíticas en la columna del debe. Entonces vamos a ver primero esta columna, ¿ya? La columna del debe, ¿no? Que tiene que ver con el activo corriente y no corriente. Corriente ya saben ustedes que es cuando es igual o menor a un año y no corriente cuando las cuentas son mayores a un año, ¿no? Entonces ahí tenemos, como les dije anteriormente, el elemento 1 que tiene que ver con el disponible y nos relata que es el dinero y el equivalente de dinero o efectivo, ¿no? También vamos a tener el elemento 1 que se llama exigible. ¿Por qué? Porque es quien nos debe, ¿no? A quienes les le hemos vendido al crédito, o sea, o a quien le hemos prestado, ¿no? El elemento 2 que tiene que ver con el activo realizable, que tiene que ver con los inventarios, las cuentas del almacén. El elemento 3 que es el activo inmovilizado, que tiene que ver con los inmuebles, maquinarias y equipo. El saldo de estas cuentas siempre tiene que ser en el debe y se denomina saldo deudor, ¿no? Muy bien, en esta columna también se van a registrar. No, vamos a ver, chicos, vamos a ver este primer piso, ¿ya? Tenemos en la columna del haber que vamos a registrar todos los pasivos, igual que en el de activo, son activos corrientes y activos no corrientes, ¿no? Igual, activo corriente, ¿no? Pasivos son deudas por pagar, ¿no? Son obligaciones que contrae la empresa, entonces estas obligaciones tienes que pagarla igual o menor un año, y cuando es no corriente es mayor un año, ¿no? Tenemos 4 pasivos como deudas contraídas, ¿no? El patrimonio, que también se registra en esta columna del haber, ¿no? Es el elemento 5, que es el patrimonio, que es la deuda, básicamente la deuda a los accionistas y las cuentas de resultados. El saldo de estas cuentas o de estos elementos en la columna del haber se van a llamar saldos acreedores, ¿no? Y tiene que ver netamente con las cuentas del estado de situación financiera, esta de acá, ¿no? Debe haber el activo, pasivo, patrimonio, sus cuentas
son del estado de situación financiera. La otra son los gastos por naturaleza, que tienen que ver con el elemento 6 y el elemento 9. El elemento 6, vamos a llamarle así, cuentas del costo. El elemento 6, que tiene que ver con la inversión en compras o en mercaderías, ¿ya? 6 costo, ¿ya? Es la que vamos a recuperar en una venta futura. Y el otro elemento 6, para el elemento 6 como gasto, ¿no? Por naturaleza, que tiene que ver con el mantenimiento de la fuente generadora de renta, según el impuesto a la renta, que es al fin y al cabo la empresa, ¿no? Todos los gastos que tienen que ver directamente con la empresa es el elemento 6, ¿ya? Gastos personales que no tengan nada que ver con la empresa no va, ¿ya? Se va a considerar como una pérdida para la empresa, mucho ojo, ¿no? Tenemos la cuenta analítica, que es el elemento 9, que es lo que va a analizar el gasto por naturaleza, ¿no? Que es el de acá. Este de acá va a analizar el de acá. Esta con esta nada más, ¿ya? Esta analítica va a analizar estas cuentas que van a mantener a la empresa, ¿ya? Y su saldo siempre va a ser deudor. Entonces también vamos a tener los ingresos, que tienen que ver con ventas y otros ingresos, ¿no? El elemento 7, ¿no? Entonces es el más bonito que hay, ¿no? Y todas estas cuentas de acá, todos estos elementos, ¿no? Son cuentas del estado de resultado del ejercicio, ¿no? Entonces, es básicamente así cómo funciona tu plan de cuentas, cómo funciona la contabilidad en las empresas. Muy bien. Ahora vamos a detallar mucho más puntual el tema de este tema de el registro de las cuentas, ¿no? Acá yo le estoy considerando las cuentas más básicas, ¿no? Las básicas, las que más se utilizan, por ejemplo, la columna del debe y la columna del haber. ¿Qué se va a registrar? ¿Cómo se va a iniciar? ¿Y qué saldo van a tener estas cuentas, ¿no? En el activo seguimos con el Charlie Charlie, pero esta vez con cuentas, activo corriente y no corriente, ¿no? Cuando hablamos del activo disponible estamos hablando de la cuenta 10 y 11, ¿no? 10 que tiene que ver con caja y 11 con inversiones, ¿no? Disponible, el dinero, ¿no? El efectivo y equivalente de efectivo, ¿no? El dinero se refleja en la cuenta 10 y lo que no es dinero, pero nosotros como empresa la adquirimos para hacerlo posteriormente dinero, es la cuenta 11, ¿no? El exigible son las cuentas por cobrar, la cuenta 12 que tiene que ver con los clientes, la 14 que tiene que ver con los colaboradores y accionistas cuando le prestamos, ¿no? Y la cuenta 16 cuando nosotros prestamos a terceras personas, ¿no? Sean personas naturales o jurídicas. El activo realizable se está hablando con la cuenta 20, que tiene que ver directamente de mercaderías manufacturadas, y la 24 con materia prima. O sea, estos son solamente ejemplos, ¿ah? Son más cuentas. Ustedes en su plan contable me van a dar la razón. Cuando hablamos de inmovilizados estamos hablando de la cuenta 33, que es los inmuebles, maquinarias, equipos, ¿no? Que utiliza la empresa para generar riqueza, y la cuenta 34 que tiene que ver con los intangibles, ¿no? Son activos inmovilizados que no se tocan, que no se ven, el software, la marca, patente, etcétera, etcétera, de las personas, ¿no? Entonces, así, estos son los saldos iniciales, se crean acá en el activo, y los finales también, y el saldo se va a llamar deudor, ¿ya? Siempre van a tener que aparecer en esta columna del debe, los activos, ¿ya? Esa es su naturaleza. Entonces también tenemos en la columna del haber el pasivo corriente y no corriente. Del pasivo tenemos pues todas las cuentas por pagar. La cuenta 40 que refleja los tributos, ¿no? Tributos, el IGB, el impuesto a la renta, ¿no? De salud, etcétera, etcétera. La cuenta 41 que tiene que ver las cuentas por pagar a nuestros colaboradores, son sus sueldos. Ahí se reflejan los sueldos, la deuda que tiene la empresa con ellos. La cuenta 42 que refleja a nuestros proveedores, ¿no? La cuenta que tenemos que pagar a nuestros proveedores. La cuenta 45 tiene que ver con las cuentas por pagar a las entidades financieras que nos apalancan, ¿ya? Que nos dan préstamo, nos dan crédito bancario.
La cuenta 46 va a reflejar otras cuentas por pagar, ¿no? Que no tienen que ver directamente con el giro del negocio, pero son importantísimas, ¿no? Son el día a día, ¿ya? Entonces también tenemos la cuenta del patrimonio, que el elemento 5, básicamente vamos a tener la cuenta 50 y la cuenta 59. La cuenta 50 refleja el capital inicial, el capital de la empresa, ¿no? Y la cuenta 59 nos va a reflejar lo que tenga que ver con el resultado, las utilidades, ¿no? La ganancia o la pérdida, el resultado, la ganancia o pérdida que genera la empresa, ¿no? Entonces estas cuentas son del estado de situación financiera. Muy bien. Después tenemos los gastos por naturaleza, ¿no? Que tengo a la cuenta 60, que yo la llamo como costo, ¿no? Porque esta es una inversión que vas a recuperar en una venta futura. En la 60 está pues las compras de mercadería manufacturada y de materia prima. Y yo lo considero como gastos, netamente, estas cuentas, la 62, que tiene que ver el gasto de tu personal, o sea, todo gasto que tenga que ver con personal, sea por el sueldo, sea por agasajos, sea por uniformes, etcétera, etcétera, que genere gasto a tu colaborador. La cuenta 63, que son los gastos de servicio prestado por terceros, ¿no? Que son estos servicios que la empresa no puede sustentar, no puede realizar. Es preferible tener un servidor por fuera que dentro de la empresa, ¿no? Porque a veces es muy costoso. La cuenta 64, que tiene que ver con tributos, ¿no? Acá refleja el tributo que no vas a recuperar. Básicamente están las tasas, ¿no? Los impuestos de gobiernos regionales o gobiernos locales. La cuenta 65, ¿no? Que tiene que ver con gastos diversos, y la cuenta 67, que tiene que ver con gastos financieros en el tema por el apalancamiento financiero, por los intereses o tipo de cambio en contra de la empresa, básicamente, ¿no? En esta otra columna del debe se reflejan los ingresos, que está el elemento 7, que son ventas y otros ingresos, ¿no? La 70 tiene que ver netamente con las ventas, ¿no? Con el giro del negocio. La cuenta 75 son otros ingresos, que son otros ingresos, por ejemplo, enajenación de activos, ¿no? La cuenta 77, que tiene que ver directamente con ingresos financieros, ¿no? Pueden ser por intereses a favor de la empresa o tipo de cambio a favor de esta, ¿no? Básicamente es eso. Y la cuenta analítica, que es el elemento 9. El elemento 9 no tiene cuenta, es solamente el elemento 9. O sea, cada empresa que crea necesaria le asigna una cuenta, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, la cuenta de gastos por administración puede ser la 96, para otra empresa es la 94, para otra es la 95, ¿no? Indistintamente, ¿ya? Entonces, esto analítica, el elemento 9 analítica, ¿no? Lo que va a hacer es analizar este de acá, el gasto, esta con esta, ¿no? Entonces yo siempre pongo para el tema de enseñanza, ¿no? Yo siempre digo, porque cuando ustedes llevan su plan de cuentas, a veces no son lo mismo, ¿no? Para este elemento 9, ¿no? Entonces nosotros decimos, o yo les digo, ¿sabes qué? Vamos a asignarle la cuenta 90 para gastos de producción, la cuenta 94 para gastos administrativos, la cuenta 95 para gastos de venta y la cuenta 97 para gasto financiero, ¿no? Eso es lo que yo sugiero, ¿no? El saldo siempre va a ser saldo deudor de estas cuentas, siempre, ¿ya? Siempre, el último saldo va a ser saldo deudor. Se inician así y deben de terminar así. Esta de acá. Y por último, decirles, puedes hacerles recordar que también está de haber, ¿no? Inician sus cuentas de esta manera y tienen que terminar de esta manera. Entonces, básicamente vamos a ver, recordándoles cómo funcionan estos temas de asuntos contables. Muy bien. No hay que olvidar, cuando sepas que vas a sentar, utilice el plan de cuentas o códigos contables referente a cada país, ¿no? Nosotros es el plan contable general empresarial, para nosotros los peruanos.
Los asientos siempre se inician con las cuentas principales en las columnas del debe. Siempre se tiene que iniciar por la columna del debe. Luego se asienta el IGB en el debe cuando es una adquisición y en el haber cuando son ventas o ingresos, ¿no? Cuando es una venta, cuando es una adquisición, este IGB se va a asentar en la columna del debe y se va a llamar crédito fiscal a favor de la empresa. Y cuando vas a vender o vas a obtener un ingreso y hay IGB, Impuesto General a las Ventas o IVA en su país, ¿no? Se asientan en la columna del haber, ¿ya? Y se va a llamar débito fiscal a favor del Estado, ¿ya? En sí el IGB es del Estado, porque es un impuesto, no es tuyo, no es de la empresa, ¿ya? El último asiento, dice, será el que determine el pasivo en las adquisiciones y los ingresos en la venta, ¿ya? El último asiento. Muy bien, eso lo vamos a ver. Y hay que, guíense pues de este temita, siempre como cabecera, ¿no? Del Charlie, ¿no? Porque aquí le dice todo lo que contiene tu plan de cuentas y cómo debería de registrarse, cómo se inicia el registro, ¿ah? Muy bien. Ya estamos terminando este tema un poquito teórico. Y estos son los asientos de adquisiciones, ¿no? Estos son los asientos principales que se van a registrar en la columna del debe, ¿no? En esta columna nos vamos a decir el IGBD en dónde va a ir, que es en el debe, el pasivo, que siempre se va a registrar en el haber, si tiene cuenta de destino, ¿no? En el debe o en el haber. Bueno, vamos a ver. Toda la cuenta 33, el IGB, que es la 40111, siempre se va a registrar en la columna del debe. El pasivo, que siempre se va a registrar en la columna del haber, tiene que ser la 4654, ¿no? Y ustedes tienen que asignar realmente la cuenta que corresponde, de acuerdo a la DIC 1, ¿no? Cómo revelar los estados financieros. Estas cuentas no tienen asiento de destino, ¿no? No hay ningún asiento de destino. Muy bien, el asiento, por ejemplo, la cuenta 60, las cuentas 60, el IGB también va a ir en el debe. Todas las cuentas van a ir en la columna del debe. Todas estas cuentas van a ir en la columna del debe porque son de adquisiciones, ¿ya? El pasivo de esta cuenta 60 siempre tiene que ser la cuenta 4212. ¿Ya? ¿Sí va a tener destino? Claro que sí, porque esta 60, que es compra de mercadería, materia prima, suministros, etcétera, ¿no? Siempre se va a llevar a un inventario, a un almacén. Entonces, este inventario, este almacén está reflejado en el elemento 2, ¿no? Puede ser la cuenta 20 o 24 que habíamos visto anteriormente u otras, ¿no? El destino es en el debe el elemento 2 y el destino en el haber es la cuenta 61, variación de existencia, ¿no? Que es una cuenta que nos sirve de control de los ingresos y salidas de este elemento 2, de estos inventarios, ¿no? Tenemos la cuenta 62, ¿no? Que tiene que ver con el personal. Su asiento de pasivo va a ser en la columna del haber, va a ser la 4699. Sí va a tener un asiento de destino porque es un gasto. Acuérdense que el elemento 9, que es el analítico del gasto, está analizándolo, es el elemento 9. Y el destino de su haber, ¿no? La contrapartida es la 791. La cuenta 63, que son servicios prestados por tercero, su pasivo va a ser la 4699 también. También va a haber un destino que es el elemento 9, igual, y la contrapartida de este destino va a ser la 791. La cuenta 64, tributos 65 otros y gastos financieros, dense cuenta que su pasivo es la 4699, va a tener el destino del elemento 9 y la 791 para las 3. ¿Por qué dejo la 97? Porque siempre hay que asignarle esta cuentita, siempre la hago yo, la 97 para que refleje esta cuenta 67, gastos financieros. Si se dan cuenta, de la 62 a esta 67, las cuentas son las mismas, son los asientos tipo. Ese es el truco. ¿Ah? Ese es el truco, muchachos. Muy bien. También vamos a tener unos asientos de ajustes. El asiento principal, por ejemplo, de la 61, ¿no? En el tema del costo, ¿no?
el pasivo va a ser en el elemento 2, ¿no? Cuando estamos sacando mercadería, ¿no? Estamos retirando mercadería del almacén. El destino para el costo va a ser la cuenta 90, de costo de producción, y el destino va a ser la 791. Para la cuenta 66, que el pasivo, ¿no? Cuando hay un deterioro, es el elemento 2 y el 3. El destino no va a haber, ¿no? No va a haber para esta cuenta 66, para la cuenta 68, que son las provisiones, la cuenta 19, que tiene que ver para el castigo de facturas, y la cuenta 39, que tiene que ver directamente con el tema del tema de la depreciación, ¿no? Tiene destino, sí, que es el elemento 9, y el destino de esta depreciación es la cuenta 78, ya no la 79. Mucho ojito, ¿ah? Mucho ojito. He visto muchas veces de que cuando hay 39 le ponen 79, no, es la 78. Muy bien, y para el último, que es la 69, ya el costo de venta, ¿no? El pasivo va a ser el elemento 2, costo de venta, entonces no va a haber tampoco destino, ¿no? Y con esto podemos decir que estamos culminando de, el tema teórico. Entonces, lo único que nos queda ir a los casos prácticos.